¿Qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con las últimas partes de la quinta unidad. Ya es el final de la materia. Por ello también hacemos una recopilación de todo lo que vimos para que quede bien claro o mínimamente lo refresquemos, ¿no? Sepamos en conjunto qué fue lo que desarrollamos, qué fue lo que estudiamos en esta materia de investigación de operaciones. En esta última sesión de toma de decisiones bajo incertidumbre, vamos a desarrollar un tema bien interesante que se llama árboles de decisiones y vamos a terminar con toma de decisiones con la distribución normal. Ese es un instrumento bastante notable o interesante, pero déjenme decirles que antes de llegar a la distribución normal hay una serie de técnicas y procedimientos, tanto de la probabilidad como de la estadística, que nos pudieron haber ayudado antes de llegar a la distribución normal. Se saltan todo ello y llegamos de forma directa a la distribución normal. También lo podemos hacer. El planteamiento es muy sencillo. En la distribución normal podríamos establecer que esa distribución normal gira en torno a solamente un pequeño cerrito, en donde establecemos la probabilidad de que caigamos en este punto, que es el ideal que nosotros buscamos, ¿no? Podemos plantearlo como el éxito. Y en ese sentido, las diversas tomas de decisiones que nosotros podamos en determinado momento establecer o implementar, caen dentro de este intervalo o dentro de este otro intervalo, ¿no? Ahí podríamos hacer diferentes usos de la estadística para establecer la probabilidad, incluyendo también la probabilidad de error, ¿no? De no tener los suficientes elementos o los suficientes fundamentos para poder llegar a decidir, para poder establecer realmente qué probabilidad tenemos de éxito de nuestro proyecto o de nuestra situación que nos atiende, ¿no? Ese es un poco de la toma de decisiones con la distribución normal. Sí nos podemos saltar muchísimos pasos. Antes de llegar a esto, inclusive podríamos establecer cuál es la media, cuál es la varianza, cuál es la distribución de esas medias, cuál es la probabilidad o el acercamiento en cuanto al éxito, etcétera, etcétera. Hay diversos procedimientos aquí estadísticos y de probabilidad antes de llegar a este planteamiento, pero si su materia lo establece de esta manera, pues así lo vamos a hacer, ¿no? Bien, el primer tema, árboles de decisiones. Es una técnica que permite analizar decisiones secuenciales basadas en el uso de resultados y probabilidades asociadas. Esta parte no es otra cosa más que establecerlo bajo un árbol, ¿no? Imaginemos que es una decisión y dentro de esta decisión se establecen, para no hacerlo más, se establecen dos decisiones. Imaginemos que es X y Y. Toma de decisiones, tenemos dos. Pero dentro de esa toma de decisiones también hay un ramaje que se establece en otras dos. Sería X' y XB'. Y de este lado también serían otras dos, Y' y YB', ¿no? Así se establece, se va multiplicando de 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, en donde se va ramificando desde la toma de decisión, desde el problema mismo, a decir que
hay dos formas de solucionarlo y dentro de esas dos formas hay dos alternativas que se abren. Cuando nosotros trabajamos con el árbol de decisiones, también trabajamos con la probabilidad de éxito de X y Y. Cuando tenemos los suficientes elementos, ya podríamos establecerlo en términos de un 57% de probabilidad y un 73% de probabilidad de X y Y. Eso quiere decir entonces que nos vamos a focalizar en Y. Cuando nosotros establecemos estas otras dos posibilidades y las analizamos, podríamos encontrar que Y' puede girar en torno al 81% y Y' girar a un 90% de probabilidades de éxito, que nos lleven justamente al camino del éxito que ya trazamos en nuestra gráfica, ¿no? Es así a grandes rasgos como lo vamos nosotros a desarrollar, ya lo vamos a ver poco a poco. Y entonces árboles de decisiones resume los ejemplos de partida, permitiendo la clasificación de nuevos casos, siempre y cuando no existan modificaciones sustanciales en las condiciones bajo las cuales se generaron los ejemplos que sirvieron para su construcción. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, esos son como escenarios, son como diversos escenarios que vamos nosotros planteando. Quiere decir que el árbol lo podemos seguir utilizando siempre y cuando esos escenarios no hayan cambiado en demasía, porque si no, entonces tenemos que plantear un nuevo árbol de decisiones. Y bueno, por lo regular se recomienda que sí hagamos otro árbol de decisiones, aunque se parezca el problema, ya es un momento diferente, ya es una situación diferente. Aunque muchos pueden decir, bueno, si se parece el problema, imaginemos que el problema es financiero y hasta se parece el problema financiero, en este caso era de un sobreendeudamiento, o en este caso una deuda de más del 70% de nuestras ventas, y en el caso anterior había sido como del 60%. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Que no logramos pegarle a este problema y lo único que se ha hecho es aumentarlo, ¿no? La toma de decisiones anterior no funcionó. Por lo tanto, aunque es el mismo problema pero extralimitado, se podría analizar bajo un contexto diferente a sabiendas que este ya no funcionó, aunque muchos podrían plantearlo, no, pues nada más hay que analizar cuáles son las otras vías alternas, porque también Y' y Y' se pueden ramificar en cuanto a opciones, ¿no? Ese es a grandes rasgos como lo vamos a ir analizando. También facilita la interpretación de la decisión adoptada porque vamos eliminando cada una de las ramas, ¿no? A pesar de que el ramaje puede ser gigantesco o abundante, la parte de la decisión de decisiones tipo árbol es que vamos eliminando con base en dos. Regularmente es con base en dos, es bidimensional. 2, 2, 2, 2, ¿cuál es la mejor opción? Y vamos adoptando esa opción. Vamos viendo el contexto, vamos viendo las alternativas, vamos viendo las circunstancias, ¿no? Y esa es una construcción interesante, ¿no? Es un gigantesco mapa decisorio que nos va también guiando hacia cuáles pueden ser las vías más óptimas, ¿no? O la solución de un determinado problema. Cuando nosotros le establecemos inclusive un contexto ya más real, podemos nosotros decir préstamo interno o préstamo externo, ¿no? Decir, el préstamo interno implica que nuestros inversionistas tienen que apoyarnos con mayor dinero, de forma más decidida, ¿no? Pero no abarcan el total de nuestra deuda. Imaginemos que ya estamos
en esta situación, que solamente abarcan o le pegan a un 30%. Por lo tanto, no logran solucionar completamente el problema y seguimos ahí con esas situaciones, un 57%. En cambio, de este lado, podríamos nosotros pedir un préstamo o inclusive emitir X cantidad de acciones y hay una probabilidad mayor de abarcar casi toda la deuda, ¿no?, en el corto plazo. Y de ahí podríamos nosotros plantear con los bancos o en el sistema financiero, en el sistema bursátil, y observamos que en el sistema bursátil casi podemos emitir el total de los bonos, ¿no? Y de ahí tener que decidir entre acciones, podríamos nosotros decir, acciones comunes y acciones preferentes, ¿no? Regularmente nosotros optamos por las acciones comunes porque las acciones preferentes implican ya un pago inmediato, ¿no? Un pago o una aportación fija, nos vaya como nos vaya, ¿no? Entonces casi siempre se opta por acciones comunes, aunque otras alternativas todavía más interesantes nos podrían decir que podemos emitir casi el 100% de nuestra deuda, pero dejarle un margen que será del 10% o del 5% en cuanto a acciones preferentes. Muchas veces cuando estamos nosotros dirigiendo una empresa, también nos adjudicamos parte de estas acciones preferentes, de decir, dentro de los lineamientos y políticas de la empresa, se dice que los accionistas, sobre todo los accionistas mayoritarios, tienen preferencia también por estas acciones, ¿no? Es decir, ellos pueden abarcar hasta el 50% de estas acciones preferentes y dejarle el último 50% de esas acciones preferentes al mercado, ¿no? Pero eso lo establecen, esos lineamientos lo establece obviamente la directiva o la junta de accionistas. Ellos mismos dicen cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Pero como son de alguna manera tan riesgosas las acciones preferentes y al mismo tiempo, como tienen mayor riesgo, son muy bien pagadas o remunerativas, porque ahí no hay pierde, ¿no? Si establecemos en acciones preferentes de un 10% y también convenimos con esos accionistas preferentes que va a ser un pago de tasa de interés del 8% fijo, eso quiere decir que nosotros mensualmente vamos a tener que darles un 8% de esa deuda, pase lo que pase con la empresa. E inclusive cuando llegara a tronar la empresa, en ese momento los primeros que tendrían que verse cubierto en cuanto a su pago, a su deuda, obviamente son trabajadores y son proveedores, pero enseguida de ellos, a los que, si es que queda algo de la empresa, son a los accionistas preferentes, ¿no? A ellos se les paga primero y ya lo que quede del cascarón de la empresa se lo reparten los accionistas, ¿no? Los que tienen acciones comunes. Por ello mismo, no se emiten mucha cantidad de acciones preferentes. Y es así como podemos nosotros ir conformando las diversas alternativas de solución a un problema de sobreapalancamiento financiero, ¿no? También proporciona un alto grado de comprensión del conocimiento utilizando la toma de decisiones de forma binaria, ¿no? Es más fácil analizar dos vías, y poco a poco, aunque el ramaje pueda ser muy grande, el procedimiento de ir evaluando de forma binaria puede ser sencillo, ¿no? Inclusive
en algunos aspectos podríamos pensar hasta en 3 opciones, 3 o 4 opciones. Finalmente nos detenemos ahí para evaluar cada una de esas opciones y la probabilidad de éxito de las mismas para ponerlo en números o en cualidades, ¿no? Esa cualificación también puede ser muy buena, de decir es aceptable, es regular, es correcta, o es muy bien o es excelente esta decisión, ¿no? Porque evaluamos que tiene viabilidad económica, financiera y productiva, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? También esos criterios, cuando ustedes están haciendo el árbol, ustedes los toman, ustedes deben de analizar el problema y a partir de ese problema plantear cuáles son los criterios que se deben de adoptar. También explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión y reduce el número de variables independientes. Esto es muy sencillo cuando nosotros establecemos una variable dependiente Y en función de variables independientes, quiere decir en función de X y W, ¿no? Ese es un esquema también muy sencillo. A ver, trabajemos con el negro, a ver si se ve mejor. Y es igual a f de x y z, ¿no? Ese aspecto, esa situación quiere decir que de un problema podríamos nosotros sacar dos alternativas, x y z, y luego entonces habría que evaluar en función de y x y en función de y z para establecer cuál de las dos vías es la mejor, ¿no? Luego entonces estas variables independientes pueden ser solamente dos. Les comentaba que también en casos excepcionales podemos implementar a x, z y w. No se recomienda para tener más enfocado, más claro la solución del conflicto. Es una magnífica herramienta para el control de la gestión empresarial. ¿Por qué tiene esta cualidad? Porque efectivamente cuando nosotros estamos analizando y desarrollando el árbol, se va abriendo a dos, se va abriendo a dos, se va abriendo a dos, ¿no? Y podemos tranquilamente evaluar esas dos opciones como la más correcta o la menos correcta, ¿no? Los árboles de decisión se utilizan en cualquier proceso que implique la toma de decisiones. Ejemplos de ellos, de estos procesos, son búsqueda binaria, ¿no? Interesantísimo eso. Les digo yo que para sintetizarlo y para hacerlo más manejable, siempre establecemos dos vías de solución para analizar cualquiera de las dos, ¿no? Inclusive se puede hacer rapidísimo, ¿no? Cuando ya se hace mecánico el árbol, se dice, existen estas dos alternativas, ¿no? Bueno, esta es la mejor y esta tiene otras dos, y esta es entonces la mejor y tiene estas dos vías, entonces esta es la mejor y qué posibilidades tiene, tiene también otras dos vías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se observan, nosotros podemos ir construyendo el camino de solución y sin abrir tanto el abanico de posibilidades, ¿no? Bien, es una búsqueda binaria. También se puede plantear como un sistema de expertos. ¿Se han dado cuenta? Les había yo comentado en la sesión pasada cómo todo este arsenal matemático, todo este arsenal de programación lineal, de investigación operativa, está basado fundamentalmente en la toma de decisiones empresarial. Pero a mí me gustaría que, además de que fuera empresarial, la actividad productiva y económica del país, también fuera en su vida diaria una herramienta muy útil, ¿no?
en ese aspecto el árbol de decisiones, cuando a ustedes se les presente una situación, inmediatamente abrir dos opciones de solución y de ahí optar por una y analizar, ¿nos quedamos ahí o hay otros dos aspectos a considerar? Si se abre esos dos aspectos a considerar y se logra encontrar cuál es la más oportuna, y si ya no hay otras dos vías, hasta ahí queda el árbol de decisión, ¿no? Hasta ahí hemos logrado ya la solución del problema. Si existen más alternativas, tendríamos que seguir analizando. Pero como ustedes pueden ver, puede ser también una filosofía, puede también ser un procedimiento muy aceptable también en la toma de decisiones diarias, porque nada más se da binaria, se da en dos vías. Es más o menos también como lo que les planteaba en la clase pasada, en donde sentimos que algo debe de ser, debe de darse al 100%, ¿no? Que un proveedor nos tiene que dar X cantidad de producto y siempre nos lo ha entregado en tiempo y en forma. Pero en determinado momento observamos que el proveedor ya se tardó medio día, un día, 2 días, 3 días, 4 días. En ese sentido, siempre tendríamos que tener una vía alterna, ¿no? Un plan A y un plan B. ¿Cuál fue la situación? Después del cuarto día, evaluar y decidir. No podemos esperar más, ¿no? Y ahí tiene que ser la sagacidad y la capacidad del administrador quien tiene que darse a relucir, ¿no? De decir, bueno, existen más proveedores. ¿Llamarles a esos dos proveedores? ¿O qué harían? ¿O llamarle al proveedor original y decirle, ¿cuánto más te tardas? Probablemente en el mismo cuarto día nos entregue el material, pero por desesperación nuestra, por mala comunicación y mala decisión, nosotros optamos por otros dos proveedores y le pedimos a otro proveedor que nos surta, mientras que el original, en 1 hora o 2 horas después de haber pedido ya el material a otra empresa, llega ya con nuestro pedimento, ¿no? Esas situaciones se pueden romper siempre y cuando nosotros establezcamos contacto y comunicación ya con nuestro proveedor, ¿no? Para establecer cuál es la situación pertinente, ¿no? ¿Cuánto te vas a tardar más? Si no es que yo pueda tomar otra decisión de otro proveedor, otra situación diferente a la que tú me estás presentando, ¿no? Por ello es que la capacidad de uno debe de salir en ese momento, ¿no? No solamente tomar la decisión por nuestras, pues ¿qué será? Por nuestra presión o finalmente por nuestros nervios, y esa decisión puede ser inadecuada. En ese sentido, también se sugiere que para tomar una decisión uno debe de estar tranquilo, ecuánime, debe de estar moderado, debe de estar en perfectas condiciones emocionales para que ellas no influyan en la decisión. Bueno, no solamente es para sistemas de expertos, sino también árboles de juego. Antes de que sucedan los problemas, también podemos hacer árboles de juego en cuanto a diferentes escenarios, ¿no? Diferentes escenarios de proveedores, diferentes escenarios de trabajadores, diferentes escenarios de producción, ¿no? Estableciendo de forma binaria esas dos alternativas, ¿no? Eso puede ser unas muy buenas prácticas justamente para la alta dirección, para los administradores, y adelantarnos a cada una de las situaciones que hay en la empresa, ¿no? Eso también ayuda a cada uno de los departamentos, cuáles han sido sus resultados y cuáles
pueden ser los resultados más viables o, en su defecto, cuáles pueden ser los resultados más pesimistas, ¿no? Estar siempre trabajando con diversos escenarios para tener contacto, para saber finalmente que nuestro sistema puede ser falible, no es infalible. En el sentido de ser infalible, se ha dicho que entre más automatizado pongamos el sistema de producción y nuestro sistema de elaboración, el grado de error se va reduciendo, ¿no? Es una situación interesante, ¿no? Como el grado de éxito podría estar en función del elemento tecnológico. Y es así como lo hemos manejado, ¿no? Y lo podríamos establecer rápidamente con base en Internet. ¿Cuántos errores tenemos en Internet en la venta de boletos? ¿Y cuántos errores tenemos de la venta de boletos en términos reales, ¿no? De la taquilla? Podemos evaluar, pero también ahí tenemos que evaluar los aspectos de rapidez y comodidad para el cliente. Obviamente, esa comodidad es mayor en Internet, rapidez es mayor en Internet que teniendo las ventanillas abiertas, ¿no? En vez de tener 20 ventanillas abiertas, solamente consideramos 15 o 10 o solamente 5, ¿no? Por eso es que el elemento tecnológico nos lleva a un nivel de calidad mayor. Pero aquí llegamos a un conflicto muy grave, ¿no? Hace ya muchos años, justamente cuando se dio la revolución industrial, un tal Ned Ludd decía que las máquinas eran el enemigo del hombre, ¿no? Y habría que destruirlas. En ese sentido, llegando al elemento tecnológico y a la tecnificación de la producción, tal pareciera que ese planteamiento tan loco en su momento y que podría parecernos también ahorita medio descabellado, en términos reales, sí se reduce con la tecnología, se reduce considerablemente la mano de obra, en muchísimos aspectos, ¿no? Pero en el mismo sentido, la producción conlleva un riesgo muchísimo menor, ¿no? Algún día tendríamos nosotros que trabajar con esa situación y ese conflicto. Entonces, los árboles de juego pueden ser una alternativa bien interesante de diversos escenarios, ¿no? Los árboles de decisión generalmente son binarios, es decir, que cuentan con dos opciones, aunque esto no significa que no puedan existir árboles de 3 o más opciones, lo que ya les he venido mencionando. La búsqueda binaria es el método en el cual la búsqueda parte de un árbol de 2 opciones. También otra característica del árbol es que, a diferencia de otros procedimientos, no nos podemos regresar. No hay 2 vías, ¿no? Es decir, tomamos esta decisión y nos podemos regresar. Tomemos esta otra decisión y nos podemos regresar. No. Se toma esta decisión y se tiene que continuar con estas 2 opciones, ¿no? No hay forma de regresarnos a la raíz. A diferencia de otros esquemas decisorios, en donde sí se puede establecer una comunicación, ¿no? En este árbol de decisiones no existe tal cosa. Y bien, llegamos al ejercicio. Imaginemos que este es nuestro árbol decisorio. Establecemos 2 vías. La raíz es el 15, ¿no? Del 15 existen 2 vías, 5 y 17. De ese 5 y 17 hay otras 2 vías. En el caso del 5, 3 y 8. En el caso de 3, solamente hay una vía. En el caso de 8 hay otras 2 vías, que es el 6 y 11. Y el 6 termina ahí, solamente el 11 tiene la alternativa 13.
En cambio, la 17 tiene dos vías de solución, 16 y 21. La 21 tiene dos vías de solución, que es la 23 y la 25, y todavía la 23 tiene otra opción. Lo que estamos haciendo es reduciendo las alternativas, ¿no? Pero esas vías de solución se reducen solamente a dos, ¿no? Dos salvoconductos. En el árbol anterior realizaremos una búsqueda binaria con el árbol de decisión. Supongamos que deseas buscar un número X en el árbol. Comparamos si el número que estamos buscando es igual a la raíz. Si es igual a la raíz, se devuelve 1 a esa raíz y se termina la búsqueda, ¿no? Que imaginamos. La solución. Decimos, nos planteamos, puede ser algo tan sencillo como esto. Nos planteamos como objetivo que la empresa tenga un endeudamiento del 20% de las ventas mensuales, 20%. Esa es la raíz, ¿no? Vamos a nuestros estados financieros, checamos, evaluamos y nos da como resultado que efectivamente, ¿ustedes qué harían? Que en los estados de resultados hay un 25% de endeudamiento. En ese aspecto vuelve a aparecer el criterio, la sagacidad de ustedes como administradores, como jefes, como directores, de plantear, bueno, podríamos nosotros sugerir un intervalo, una variable de holgura, de plantear, entonces que de 20 a 25% aceptable el endeudamiento de la empresa, ¿no? Y si nosotros estamos en 25%, pues hasta ahí termina el problema, ¿no? Se encuentra en la misma raíz, nos encontramos, ¿qué quiere decir que se encuentra en la misma raíz? Que estamos en esa situación, que tal vez no había problema. Seguimos todavía maniobrando bajo elementos, bajo situaciones pertinentes o aceptables. Aquí lo que podríamos nosotros hacer, a pesar de que no hemos logrado el objetivo total al 100%, pero sí lo pudimos haber logrado, no sé, en un 70% todavía aceptable, como cualificación, lo único que podríamos hacer es sugerir, ¿no? Si estamos casi encima de nuestro objetivo, lo que podríamos nosotros plantearle a la dirección de finanzas, que tenga mucho cuidado porque estamos en el límite, ¿no? Todavía es aceptable, pero habría que instrumentar algunas medidas para que ese endeudamiento sea minore, ¿no? Y también habría que ver cuál es la calidad de esa deuda, cuáles son las condiciones de esa deuda, ¿no? Y bien, comparamos si el número que estamos buscando se encuentra en la raíz o no el número, sino las condiciones. También podríamos establecer que el criterio o el margen de maniobra que nosotros nos impusimos es del 0 al 3%. Quiere decir que es del 20% al 23% como máximo. Y observamos en los estados financieros, después de hacer nuestro análisis de apalancamiento, encontramos un 25%. Eso quiere decir que está por encima de nuestros criterios y que tenemos, sí, un problema. Pero inmediatamente seguimos analizando y vemos dos vías de solución. ¿Puede la empresa en el siguiente mes disminuir su sobreapalancamiento? Ahí podríamos nosotros sugerir, a ver, estamos viendo qué es lo que debemos,
pero también en los estados financieros aparece lo que nos debe. Probablemente por X, Y o Z en este periodo se nos juntaron algunas deudas, pero en el siguiente periodo se nos juntan no las deudas, sino los cobros. Y de alguna manera al siguiente mes estamos planteando que lleguemos no al 25%, que lleguemos hasta el 22% con los pagos que se han hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros establecemos dos vías, tanto interna como externa, pero vemos que la interna al siguiente mes, en cuanto a lo que nos van a pagar, ya cubre tranquilamente el 3% de nuestra deuda. Quiere decir que entonces ya estamos en el margen que nosotros nos impusimos. Quiere decir también que se solucionó en la forma binaria primera, ¿no? En la primera generación, en la primera disertación, ¿no? Hasta ahí llegó. Si no es igual, se compara nuevamente el número para saber si es mayor o menor que la raíz, con lo que se despreciaría la mitad del árbol, volviendo la búsqueda más rápida. ¿Qué quiere decir entonces? Dividimos en dos. Si encontramos que esta es más viable que la otra, eliminamos la mitad del árbol, eliminamos todas estas vías y nos quedamos con esta otra. Y observamos que esta solución, ya lo hemos platicado, que tiene un doble ramaje. Analizamos también cuál de esas dos ramas es la más viable y eliminamos la mitad. Así nos vamos, como eliminando mitad, 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 hasta que nos quede la solución. Si es menor, recorremos la búsqueda hacia el lado izquierdo, hasta encontrar el siguiente elemento del árbol, el cual volvemos a comparar como lo hicimos con la raíz, ¿no? Si es mayor, se realiza la búsqueda hacia el lado derecho del árbol, el cual lo tomamos como si fuera una raíz y comparamos de la misma forma que la primera raíz. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo plantean como si cada decisión que tomáramos se conforma en un nuevo árbol que tiene dos ramas, ¿no? Ahí nosotros logramos perfeccionar y decir, este es el más cercano, entonces se puede conformar en otro árbol, que esta sería la raíz, y analizándolo se divide otra vez en situación A y situación B, ¿no? Aquí nada más se establece que cada una de estas ramas puede ser un árbol, se está generando un árbol. Es así como lo plantea. Los pasos anteriores se realizan hasta encontrar el elemento buscado o llegar al null, que nos indicaría que el elemento no se encuentra en el árbol, ¿no? Ese es otro de los aspectos. Podríamos nosotros, hemos trabajado en el árbol pensando en que nuestro sistema binario tarde o temprano va a llegar a una solución. Aquí está el otro escenario. Si después de haber desarrollado el árbol, nos encontramos con un callejón sin salida, tendríamos nosotros que hacer otro árbol. Esa es la característica, esa es la imperfección que tiene este procedimiento, que no se puede regresar. No hay regreso. Nosotros solamente lo planteamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, no hacia atrás. Es algo así como un peón que va hacia adelante, pero no tiene movimiento hacia atrás, ¿no? Así es el árbol. ¿Eso qué implica? Que tendríamos nosotros que desarrollar otro árbol de decisiones, ¿no? De alguna forma es muy sencillo y eso nos va llenando de práctica para inclusive sistematizarlo, ¿no? Y cada vez hacerlo más rápido, más rápido, más rápido, como una alternativa, como un método de solución a los diversos problemas a los que nos enfrentamos, ¿no?
Y bien, hasta ahí entonces el árbol de decisiones, ya hemos platicado, yo creo que es suficiente de él. Vamos con el último tema de la materia, que se llama toma de decisiones con la distribución normal. Esta es otra herramienta muy útil para poderla utilizar en la empresa, pero de la misma manera podemos utilizarla en la vida diaria. Vamos a comenzar con un antecedente para que no entremos tan en frío al tema de la distribución, de la probabilidad. Y digamos, vamos a decir, el tema lo desarrollaremos desde la opción de la distribución uniforme, para que no sea tan drástico, ¿no?, el tema que vamos a tratar. Y además la distribución uniforme es más sencilla de entender y de ahí damos un salto cualitativo. La distribución uniforme es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo o un espacio de decisión, todos ellos con la misma probabilidad. O sea, cuando establecemos esa distribución uniforme, ya tenemos catalogado el porcentaje, ¿no? Eso lo podemos hacer partiendo del éxito que es en medio y dividiéndolo en la primera en una varianza, ¿no?, a una varianza de distancia, a dos varianzas, a tres varianzas. Y cada una de esas varianzas se le puede medir, se le puede establecer X cantidad de probabilidad. A eso le llamamos uniforme. Finalmente, dentro de la distribución uniforme, ya podríamos establecer un porcentaje específico, ¿no? Es algo así como lo que hicimos, ¿no?, de decir que nuestro árbol decisorio tiene 81 y 90% de decisión. Esa ya es una distribución uniforme. Establecemos un intervalo y dentro de ese intervalo nos colocamos en un punto, nos colocamos en un margen y ahí sacamos el porcentaje de probabilidades de éxito, ¿no? En una distribución continua, bueno, la distribución uniforme es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo o un espacio de decisión, todos ellos con la misma probabilidad. En una distribución continua, porque puede tomar cualquier valor y no únicamente un número determinado, como ocurre en las distribuciones discretas, ¿no? En la distribución continua, que es ya la distribución normal, puede tomar cualquier valor, ¿no? Ejemplo, el precio de medio litro de gasolina durante el próximo año se estima que puede oscilar entre 140 y 160 pesos, hipotético. Podría ser, por tanto, de 143 o de 143,4 pesos, o de 143.45 pesos, o de 143.455 pesos, etc. Hay infinitas posibilidades, todas ellas con la misma probabilidad. Su función de densidad, aquella que nos permite conocer la probabilidad que tiene cada punto del intervalo, viene definida por P, es el extremo superior, en el ejemplo son 160 pesos, por A, el extremo inferior, que son 140 pesos. Por lo tanto, la función de distribución del ejemplo sería f de x1 sobre 160 menos 140, que es 20, sería 1 sobre 20, igual a 0.5. No, 0.05, perdón. Es decir, que el valor final esté entre 140 pesos y 141 pesos, tendría una probabilidad del 5%, que esté entre 141 y 142, también otro 5%,
que esté entre 142 y 143, 5%, etcétera, etcétera, etcétera. El valor medio de esta distribución se calcula como A más B entre 2. O sea, en el ejemplo sería 140 más 160 es igual a 300 entre 2, el valor medio giraría en torno a los 150 pesos, ¿no? El precio medio esperado de gasolina para el próximo año sería de 150 pesos. Veamos otro ejemplo. El volumen de precipitaciones estimado para el próximo año en la ciudad de Guadalajara va a oscilar más o menos entre 400 y 500 litros por metro cuadrado. Calcular la función de distribución y la precipitación media esperada. Bien, la función de distribución, función de x es igual a 1 sobre 500 menos 400, función de distribución que sería igual a 0.01%, que sería multiplicado por 100, 1%, ¿no? Es decir, el volumen de precipitaciones que oscila entre 400 y 401 litros tiene 1% de probabilidades. Esto ya me imagino que les recuerda a la lotería, ¿no? ¿Qué probabilidades tienen al comprar un cachito de lograr ganar el premio mayor, ¿no? Ese es más o menos lo que estamos intentando hacer, intentando plantear. Obviamente no se establece del 1 al 100 las probabilidades, ¿no? Quiere decir, si ustedes tuvieran 1% de probabilidades de hacerse millonarios, quiere decir entonces que solamente hay 100 boletos, pero ¿hay nada más 100 números? A veces hay pues hasta 1 millón de números, ¿no? Luego entonces la probabilidad sí demerita bastante, ¿no? Es muy lejana. Pero aún así se juega a la suerte, ¿no? A pesar de que la probabilidad es muy baja, casi de una 10 milésima parte, un 10 milésimo, 0.0001%. Aún así, muchas personas se atreven a jugar a la lotería, aunque podríamos entender que si quieren jugar a la lotería o quieren jugar a la ruleta, basándonos en probabilidades, sí ayuda bastante, ¿no? Es decir, cuáles son nuestro entorno, nuestro universo, cuántas son las vías de solución, cuáles son los cachitos que yo puedo comprar, o cuáles son las opciones que yo puedo tener. En el caso de Melate, ¿no? Sí puedo de alguna manera escoger 8 números de 2 cifras, pero establecemos que las opciones de las bolitas que pueden llegar a salir pueden girar en torno a pues no sé, 10,000 combinaciones. Es ahí como vamos jugando en cuanto a la probabilidad. Podemos medir cada uno de los juegos de la Lotería Nacional y jugar en aquellos en donde la probabilidad de éxito sea mayor que la probabilidad de fracaso, ¿no? Y bueno, también para eso puede servirnos estos instrumentos, esta situación. Si de todas maneras ya están metidos en el juego, metidos en esas situaciones, pues mínimamente háganlo con mayores probabilidades de éxito, ¿no? Utilizando esta herramienta.
Sabemos que la economía también a nivel nacional es un gigantesco casino, ¿no? La han hecho una economía tipo casino en donde justamente se invierte en aquellos productos financieros, en aquellas inversiones que dejan un margen de ganancia muchísimo mayor, pero esas inversiones no necesariamente son de aspectos productivos, sabemos que son de productos financieros, ¿no? El motor de la economía actual se está dando en el sector financiero. Si el productivo genera 60 billones de dólares, tranquilamente el sector financiero están circulando más de 600 billones de dólares, de 1 a 10. Y si nada más contáramos el mercado de divisas, algunos, como Paul Krugman, llegan a establecer que es de 1 a 50. Por cada dólar que se establece en las actividades productivas a nivel planetario, son 50 por cada dólar que se invierte en el aparato productivo, que circula en las mercancías y bienes, diversos bienes y servicios que se venden en la economía mundial, circulan en los circuitos financieros hasta 50 dólares, ¿no? Eso es una relación muy grande. Parte de esos mercados financieros que han crecido en demasía es el mercado de divisas. Luego entonces, los grandes inversionistas han logrado observar, han logrado ver que el margen de ganancia o las probabilidades de éxito en el mercado de dinero, mercado de divisas, es muy alto, ¿no? Y puede uno enriquecerse casi de la noche a la mañana. Ahí sí podríamos establecer que los niveles de probabilidades de éxito son muchísimo mayores que jugar a la lotería. Por eso es que está circulando gran parte del dinero mundial por esos circuitos, por esos canales del capital financiero. Y en ese sentido, como está teniendo un auge, bueno, ahorita está de capa caída, pero de todas maneras circulan gigantescas cantidades de dinero muy por encima del aparato productivo mundial, podríamos nosotros decir que en determinados momentos, o casi siempre, vamos quitando capitales del sector productivo nacional y mundial y los vamos metiendo a ese gigantesco casino, economía casino que es el sector financiero. Seguimos quitando dinero. Nada más por esa vía, nada más por esa situación, deberíamos nosotros de pensar que todas las mercancías, todos los bienes y servicios que nos venden en el mercado nacional deberían de ir para abajo. Eso quiere decir que el precio de las mercancías deberían de estar más baratos porque discurre cada vez menos cantidades de capitales, ya que gran cantidad de ellos están emigrando al sector financiero. Antes se planteaba una ecuación que el sistema económico mundial y nacional giraba en torno a 3 subsistemas. El subsistema natural, de donde obtiene la materia prima, el subsistema social, de donde obtiene el capital humano, y el sistema financiero, de donde obtiene el capital dinerario. Pero ahora, en los últimos años, ya no se plantea que el sistema económico sea la base o el sostén de la economía mundial, sino el sistema financiero. Entonces se ha volteado. El sistema financiero es el que dicta las órdenes a nivel mundial, llevando a la quiebra no solamente a países, sino ya hasta regiones. Casi toda la región de Europa está en graves aprietos, graves conflictos, ¿no? Antes se supone que el sistema financiero llevaba a la debacle a algunas empresas, pero desde los 80s, cuando se logra liberar la tasa de interés, se libera el tipo de cambio, comienza a pegarle también a los países, ¿no? Se decía que liberando
desregulando, íbamos a encontrar una economía más estable, una economía hacia el equilibrio, una economía de crecimiento sostenido, y lo que hemos encontrado es más bien una economía de capa caída, ¿no? En crisis, depresión o estancamiento. Qué situaciones tan chistosas. Pero bueno, sigamos con nuestro ejemplo de probabilidades del 1%, es decir, que el volumen de precipitaciones, si nosotros queremos que se establezca de 400 a 401 litros de metros cúbicos, de metros cuadrados en la ciudad de Guadalajara, estaríamos hablando que habría un 1% de posibilidades. El valor medio esperado, simplemente volteamos, decimos 400 más 500 entre 2 es igual a 450 litros por metro cuadrado. Es decir, la precipitación media estimada en Guadalajara es de 450 litros, como ya lo habíamos establecido. Y hemos llegado ya al punto culminante que llamamos nosotros distribuciones continuas, o sea, la normal. El modelo de distribución y más utilizado en la práctica, ya que multitud de fenómenos se comportan según la distribución normal que estamos viendo ahí. Esta distribución se caracteriza porque los valores se distribuyen formando una campana de Gauss, esa campana que ustedes están viendo, en torno a un valor central que coincide con el valor medio de la distribución. Entre más nos alejemos del valor medio de la distribución, podríamos estar hablando de un porcentaje inferior de éxito. Un 50% de los valores se encuentran del lado derecho y un 50% del lado izquierdo. Esta distribución viene definida por dos parámetros. XN son dos. X es el valor medio de la distribución y es precisamente donde se sitúa el centro de la curva o la campana de Gauss, la que parte en dos. N2 es la varianza, ¿no? Indica si los valores están más o menos alejados del medio o del valor central. Si la varianza es baja, los valores están próximos a la media. Si la varianza es alta, quiere decir que entonces los valores están más dispersos, ¿no? Una varianza entonces baja quiere decir que los valores se encuentran en medio, es una varianza baja. Una varianza alta quiere decir entonces que los valores están más dispersos y tendríamos menos posibilidades de éxito, ¿no? Cuando la media de la distribución es 0 y la varianza es 1, se denomina normal tipificada y su ventaja reside en que hay tablas donde se recoge la probabilidad acumulada para cada punto de la curva de esta distribución, ¿no? Ejemplo de una varianza. Una variable aleatoria sigue el modelo de una distribución normal con media 10 y una varianza de 4. Transformarla en una normal tipificada. X, N 10,4. Para transformarla en una normal tipificada, se crea una nueva variable Y, que será igual a la anterior X, menos su media y dividida por su desviación típica o desviación estándar, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la varianza, no es otra cosa más que eso. Tenemos, en el ejemplo de la nueva variable, sería Y es igual a X menos 10 sobre 2. Esta nueva variable se distribuye como una normal tipificada, permitiéndonos, por tanto, conocer la probabilidad acumulada en cada uno de los valores yn, que sería 0,1. La distribución normal tipificada tiene la ventaja, como ya hemos indicado, de que las probabilidades para cada valor de la curva se encuentran recogidas
ya no establecidas como en la anterior, sino recogidas en una tabla. La columna de la izquierda indica el valor cuya probabilidad acumulada queremos conocer. La primera fila nos indica el segundo decimal del valor que estamos consultando. Ejemplo, queremos conocer la probabilidad acumulada en el valor 2,75. Entonces buscamos en la columna de la izquierda, ya estamos hablando de la tabla, el valor 2,7 y en la primera fila el valor 0,05. La casilla en la que se interseccionan esas dos son como si fueran coordenadas, es su probabilidad acumulada, que es 0,99702, es decir, el 99.7%. Atención, la tabla nos da la probabilidad acumulada, es decir, la que va desde el inicio de la curva por la izquierda hasta dicho valor. No nos da la probabilidad concreta en ese punto. En una distribución continua en el que la variable puede tomar infinitos valores, la probabilidad en un punto concreto es prácticamente despreciable o muy pequeño. Bien, hasta aquí hemos llegado con la probabilidad normal. Es el último tema de nuestra materia. Y vemos el resumen de la materia completa. Vimos en la primera unidad introducción a la investigación de operaciones, vimos introducción a la programación lineal y una solución de la programación lineal que es el algoritmo simplex, vimos modelos de redes, vimos toma de decisiones bajo incertidumbre, que fue justamente esta unidad última que vimos. Y el resumen entonces de este apartado: toma de decisiones bajo incertidumbre, vimos dos temas, árbol de decisiones y toma de decisiones con la distribución normal. Y finalmente un resumen de la materia. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el devenir de este conocimiento de la investigación operativa. Espero que les haya servido no solamente para pasar este requisito de materia, sino también en su vida diaria, que les haya recogido hayan tenido aplicación gran parte de lo que nosotros hemos visto en el transcurrir de la materia. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero haberles podido servir. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención y desearles muy buena suerte. Hasta pronto.